Estimado Martín, bienvenido, ¿cómo estás? José, placer estar acá. Bueno, mucho tiempo fuera de la televisión, mucho tiempo guardado, ¿estuviste trabajando? Sí, más que guardado, estuve bastante tiempo en el exterior. Este año estuve prácticamente 7 meses fuera de la Argentina, con obligaciones internacionales. Sabés que dirijo una maestría en Banco Central en Malasia, en Kuala Lumpur, en la Escuela de Negocios Asiática, temas también con organismos multilaterales, pero siempre, bueno, con mi equipo de Fundación Capital, siguiendo paso a paso lo de la Argentina, porque también la virtualidad nos ha permitido estar en cualquier lugar del mundo y seguir lo que ocurre y lo que vibra en nuestro país. Tenés varios libros escritos, el último que tiene que ver con lo que viene, pero varios que te ubicaban como el guardián de las reservas. Así es. Y volvió a estar el Banco Central en la primera plana por algunas medidas. Arranquemos por lo que es más cercano para la gente, que es, de golpe se cancelaron las cuotas para los viajes. ¿No había margen para otro tipo de medidas? Sin dudas que había margen, y cuando uno tiene una situación de crisis, José, es necesario que la autoridad monetaria transmita tranquilidad, calma, firmeza. Y es todo lo contrario que está haciendo ahora. Transmite desesperación, improvisación e ir corriendo detrás de los acontecimientos. Claramente, estando frente al periodo estival, pensar que 200, 300 millones pueden resolver el problema de la Argentina, antes habría que ser más creativos y buscar que la solución al problema de la crisis cambiaria venga por estímulos a la oferta de divisas. Mientras se siga reprimiendo la demanda, vamos en un camino de una sola dirección, que es más restricciones y más brecha cambiaria, que es lo que marca la distorsión o las distorsiones que hoy tiene la economía argentina. Martín, ahí la idea del supercepo uno lo ve, o habitualmente se ve con una lectura muy simplista, que es que no se vayan los dólares. Pero la realidad es que tampoco llegan los dólares, ¿no? ¿Cómo funciona esa lógica de tanta restricción? Bueno, es una lógica que cree que reprimiendo la demanda o administrando, si te dan a vos o a quien nos escucha, dólares y demás, o priorizando, en lugar de trabajar con justamente lo que está pasando en el mundo, que sobran dólares, e incentivando también a los dólares que tienen los argentinos a poder volcarlos a la producción y al consumo. Bueno, justamente se ha elegido el camino contrario. Se cree que administrando, priorizando, se va a poder tener una mejor racionalización de los dólares. Lamentablemente, la realidad les está mostrando que van cada vez con menos dólares. Todos los economistas profesionales sabés que estimamos reservas, una situación, diría, de emergencia, no solo social, que tiene la Argentina. Hoy hay una emergencia en el Banco Central en materia de reservas. No tenemos las espaldas suficientes como para hacer frente a nuestros compromisos del primer trimestre, ni siquiera para cubrir un mes de importaciones, lo que se necesita para producir en nuestro país, con lo cual, digamos, si no se da una señal clara, contundente de un programa de estabilización y crecimiento, las cosas pueden ser un poco más complicadas. Pero también hay que decir que se puede salir de esto. Bueno, pero lo que no hay que insistir es más de lo mismo. Hace 1 año y medio que estamos con esto y cada vez tenemos menos dólares. ¿Qué implica para el ciudadano de a pie que haya reservas en estado de emergencia? Bueno, significa que cada vez hay menos reservas para producir, menos reservas para irte de viaje, menos dólares en la Argentina para producir, por ejemplo. La industria argentina, José, necesita aproximadamente, cuando uno mira cualquier cosa que se produce en nuestro país, desde textiles, productos químicos, autos, máquinas, herramientas, tienen un 40-45% de piezas o insumos que se producen en el exterior. Cuando faltan esos dólares, empezás a quebrar la cadena productiva, o lo que es peor, nosotros, como vos sabés, todos los días trabajamos con el sector privado, y lo que nos transmiten muchas empresas pequeñas y medianas, que no son las grandes, que no tienen el teléfono del Banco Central o del presidente del Banco Central para poder llamarlas, que son la mayoría de las que nos están mirando, lo que tienen que hacer es, para seguir con su proceso productivo, tienen que importar al dólar del contado con liquidación, al dólar financiero. Vos fíjate que empieza a haber una gran disparidad de precios, y parte de esa disparidad de precios es porque ya hay algunas empresas
industrias que necesitan abastecerse de dólares a precio de contado con liquidación, es decir, de $1 a 200. Con lo cual, eso significa menos poder adquisitivo, eso significa un salario real que va retrasado, en definitiva, que haya menos reservas. Vos recordaste, el guardián de las reservas, mi posición en el año 2010, defendiendo las reservas que no son del presidente de la Nación, no son del presidente del Banco Central, son de todos los argentinos, y eso es lo que se defendía en ese momento. Bueno, tener más reservas hace a la calidad de vida de los argentinos. Voy a pasarte un breve corto de Martín Guzmán, el ministro de Economía, que tiene que ver con una de las definiciones de esta época. Veamos qué es lo que decía. Necesitamos acciones de los estados, también desde la política tributaria, para que haya mayor progresividad. Tanto para que los estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. ¿Es una cuestión de los ricos más ricos, los pobres más pobres, o es una cuestión de fondo? Vamos por parte. Que esta pandemia nos ha dejado más desigualdad en el mundo es correcto. Y hay que trabajar con políticas que estimulen sobre todo la inversión productiva, y en particular cuando uno mira a la Argentina, ¿qué nos falta? Nos falta empleo y nos falta exportaciones. Ahora bien, cuando hablamos de la inflación es un problema de la política económica, cuando hay inconsistencia en la política económica. Es decir, el primero que tiene la responsabilidad es la conducción de la política económica. A la Argentina le falta un programa de estabilización, es decir, que baje la tasa de inflación y junto que hable con la tasa de crecimiento, es decir, que genere estabilización y crecimiento. Y ese es un gran desafío, José, para toda la profesión de economistas, porque cuando vemos la distorsión que tiene la Argentina, decimos, bueno, primero bajemos la inflación y después pensemos en crecer. Mi visión es que hoy necesitamos un programa integral, abarcativo. No podemos mirar a la economía como si fueran compartimentos estancos. No son equilibrios parciales, son equilibrios generales. Entonces, Argentina necesita estabilizar a través de un programa fiscal, monetario y financiero consistente y normas. Yo planteo leyes en este sentido que permitan modernizar, transformar nuestra economía para generar más empleo y para generar más exportaciones. Ahora, esto no hay que hablar desde ser un opinador. Cuando uno es hacedor de políticas públicas, lo que tiene que decir es, estoy haciendo esto para bajar la inflación y estoy haciendo esto para crecer. Voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo andás, José Martín? Muy, pero muy bien. Bueno, voy a contarles un poco también sobre lo que están hablando en este momento. ¿Por qué esta fue la peor semana del gobierno en su relación con el dólar? Y además le vamos a poner algunos números, José. También le vamos a saludar a Paz Rodríguez Niel. Paz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a retomar este tema que adelantaban con Luis Majul al principio del programa, que es la causa Otesur Los Sauces. ¿Qué chances hay de que se reabra esta causa? Le suena el teléfono a Martín, es una línea que está ahí encendida con información de último momento, pero quiero compartir con ustedes y también con él a Matías Culfas, hablando de lo que pasa en materia de dólares, pero sobre todo en materia de viajes. Fíjate. Hay algunas medidas que pueden caer un poco antipáticas, pero bueno, está claro que la prioridad frente al tema de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empleo, está clara cuál es la respuesta, ¿no? Obviamente esto no es para siempre, esperamos que en la medida en que este crecimiento se siga sosteniendo y aumentemos las exportaciones y sustituyamos algunas importaciones, esto obviamente va a mejorar. El objetivo hoy es priorizar que no falten dólares para la producción. En general, la gente que viaja al exterior, ninguno es pobre. Lo que estamos dando es un mensaje, miren, tenemos un país que viene de una crisis tremenda, viene de una crisis de balance de divisas. Bueno, prioricemos lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos realmente, que son que no nos falte ningún insumo relevante. Y el que quiere ir al exterior se puede ir. Ahora no estamos impidiendo que la gente viaje al exterior. Lo que estamos diciendo es, el que quiere ir, bueno, que se lo pague, que no que vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando, insisto, el país no le sobran dólares. Bastante polémico en este caso el ministro Culfas, porque en realidad el Estado no es el que tiene que prohibir si un argentino puede viajar o no al exterior, pero también lo sitúa esto en el marco de una emergencia, ¿no? ¿Crees que se trata de una medida puntualmente de emergencia?
Creo que hay una mala praxis de la política cambiaria antes de la elección y después de la elección. Antes de la elección estaba claro, lo hemos comentado muchas veces en charlas públicas y privadas, que vos no podés llevar el tipo de cambio devaluándolo al 1% y la inflación núcleo, la inflación de base 3%, es decir, 2 puntos de diferencia. No es necesario ser un economista para saber que eso es inconsistente en el tiempo. Cuando termina la elección, recién el día viernes, el pasado hace 2 días, el dólar oficial se devaluó 0,12 centavos. Si uno lo extiende a todo el mes, si fuera esa la tasa de devaluación, recién 2 semanas después se va a un 2% de devaluación, cuando todos sabemos que la inflación sigue por encima del 3%. Es decir, mientras tengas una mala praxis de política cambiaria corriendo por detrás de los acontecimientos, vas a estar actuando sobre los efectos de esta mala política cambiaria y no sobre las causas, que es que hay que cambiarla. La inflación, digo, cuando uno ve los números que tiene el plan plurianual, te habla de más o menos un 47,3% en 2022, en 34,6% para el próximo año y del 28,4% en 2023. ¿Qué números manejás? Manejamos números distintos, pero sobre todo hay una inconsistencia en este programa plurianual que es el financiamiento del déficit. Está ya casi hasta explicitado en el 2022 un financiamiento de organismos multilaterales por aproximadamente 12.000 millones de dólares, esto es 2,5 puntos del producto. Para mirar en serie histórica, José, nunca los organismos multilaterales, es decir, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Banco Mundial, ni la Corporación Andina de Fomento, si querés, ni el Banco Europeo de Desarrollo, aunque tenemos poca relación con ellos, o el Banco Asiático de Desarrollo, nunca han aportado más de 0,2, 0,3% del producto. Con lo cual, hay mucho voluntarismo en términos de cómo se financia el déficit hacia adelante y, por supuesto, mientras no haya realismo en eso, tampoco va a haber realismo en el número de inflación. Acordar con el Fondo Monetario Internacional, que es una de las misiones que tiene, en este caso, Guzmán, ¿cuán fundamental es para la economía local? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Argentina tiene una larga historia con el Fondo Monetario. Hemos firmado, si mal no recuerdo, desde 1957, 26 acuerdos. Todos han tenido una característica fundamental. Siempre el acuerdo se ha hecho en Washington, a las corridas, a las apuradas. Aquí se perdió mucho tiempo. Yo espero que no terminemos en un acuerdo que sea más ajuste fiscal y más ajuste cambiario, sino que sea un acuerdo hecho en la Argentina por economistas argentinos y después sea convalidado por el Fondo Monetario. Si es un programa que va a atacar la inflación con medidas que tengan que ver con la idiosincrasia local, que va a atacar en los problemas de crecimiento, bueno, bienvenido que sea convalidado por el Fondo. Pero Argentina necesita un programa económico que nos marque un rumbo de cómo se baja la inflación y cómo se crece de manera simultánea. Recuerden que vamos hasta las 23:30 hoy con la mesa política en un rato. También tenemos a Jorge Fernández Díaz. Vamos a hablar con Andrés Malamud, mucho para analizar, pero seguimos hablando con Martín y lo sumo a Pablo Fernández Blanco, en este caso con una pregunta. Martín. ¿Cómo no? Martín, con respecto a la crisis de los dólares, si vos fueses ministro de Economía, ¿qué medida concreta tomarías para que emergiera la oferta de dólares? Eso que mencionaste antes. Sí, primero no está en mis cálculos eso, así que dejame... ¿No está ni en tus cálculos ni en tus intenciones? En mis intenciones, no. Vivimos un momento, José, tan serio, tan grave, tan dramático de la Argentina, que aquí cualquier cosa que creo que podamos decir los economistas profesionales hay que despersonalizarlo. Entonces, digamos, ¿qué debería hacerse más allá? Si es José, si es Pablo, si es Martín, digo, saquemos los nombres, pues yo creo que la Argentina necesita 3 cosas para aumentar la oferta de dólares. Necesita un plan económico integral, necesita un equipo que tenga la consistencia y la solvencia para tener convergencia de todas las variables económicas, se tiene que conocer con la mirada y luego, dada la crisis de credibilidad que hoy hay en nuestro país, se necesitan leyes que estén apoyadas por mayorías especiales, es decir, que estén apoyadas por lo menos 2/3 partes del Congreso. Yo planteo en este caso, José, Pablo, una ley en materia monetaria que fije un sendero muy claro, una ley de desindexación
del gasto público, con rendición de cuentas trimestrales por parte de los ministros frente al Congreso Nacional, una ley de modernización tributaria que baje impuestos, que amplíe la base de tributación, que formalice una cantidad de trabajadores que están hoy en desigualdad de condiciones con respecto a trabajadores formales, una ley de impulso a las exportaciones, que elimine las retenciones a todos aquellos que aumentan las exportaciones, no para los que ya exportan, sino tratando justamente de incentivar a que se exporte más, y una ley de infraestructura para plantear la multimodalidad del transporte en la Argentina, cómo combinamos el transporte terrestre con el transporte férreo, con el transporte de la hidrovía, de manera tal de bajar los costos. Esto se financia fundamentalmente con multilaterales. Quizás una larga respuesta para decirte, no hay una manera sencilla de traer más dólares a la Argentina, se genera con un plan económico integral. Un programa económico que tenga el respaldo del Congreso y que genere un cambio de expectativas. Hoy, si la Argentina no genera un cambio de expectativas, vamos a tener más de lo mismo. Ir a los tumbos, esperar que nos salve el Fondo Monetario, y eso no resuelve los problemas de fondo que tenemos. En los últimos meses sonaste como uno de los nombres puestos para el ministerio. ¿Eso fue real? ¿Te sondearon? Porque te aprovecho que te tenemos en el mano a mano para preguntarte. Te agradezco. Estaba lejos de Argentina y vi como todos, porque sigo, por supuesto, informado, y en mi equipo Fundación Capital, por supuesto, me mantiene informado, pero como no tenía ningún interés, realmente no llamé a nadie para ver si era cierto. Si uno, sí estoy comprometido a que la Argentina le vaya bien. Yo quiero que en mi país mis hijos puedan realizar sus proyectos, no que se tengan que ir al exterior, con lo cual cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, pues uno puede ayudar desde muchos sentidos. Vos lo hacés todos los días escribiendo, dirigiendo un periódico prestigioso, Pablo también lo hace, yo lo hago asesorando 150 empresas, hablando con el exterior para atraer inversiones en los sectores que se pueden, con lo cual es un momento para dejar de lado los personalismos, pero de todas esas especulaciones yo estuve bien lejos. Especulaciones, y para ir cerrando, Martín, y te agradecemos que hayas venido. Por favor. Cuando hablamos de inflación, ¿no?, que es este fenómeno que azota a la Argentina hace tanto tiempo, ¿qué crees que puede ocurrir en el corto plazo? ¿Que se va a espiralizar, que va a seguir creciendo la inflación? Nosotros vemos con nuestro equipo en Fundación Capital que la inflación va creciendo escalón por escalón. Va teniendo, hoy llevamos ya más de 13 meses, José, con una inflación núcleo, es decir, aquella que no considera ni los productos estacionales ni las tarifas de servicios públicos, es decir, la inflación de base hace ya 13 meses que está por encima del 3%. Hay que remontarse a la década de los 80 para tener una inflación de esas, o sea, ya hay una inflación inercial que genera mucha mayor dificultad para poder atacarla. Por eso yo digo que es necesario un programa integral, monetario y, por supuesto, también fiscal. Nosotros vemos que por delante hay más pesos por emitir, todavía hay pocos dólares por delante, con lo cual el principal determinante va a ser la brecha cambiaria, y la brecha cambiaria le va a poner presión a la tasa de inflación. Martín, muchas gracias por haber venido. Placer, José. Y venimos de esta instancia que es la de Martín Redrado, y nos metemos ahora en una de las charlas que tiene que ver con